poder y derecho que vamos a completar hoy, pero entre esas varias cuestiones que vimos al hablar de derecho y marcar una de las grandes diferencias dentro o interna del derecho, que es la cuestión de la positividad y la que denominamos juridicidad. Acá tenemos vamos a ver ¿Es ese, Carlos? es Sí, sí, este es un esquema que nos puede servir tanto para trabajar sobre la cuestión de la vinculación entre derecho y moral, como la vinculación o el vínculo que se da o la relación que se da entre el ordenamiento jurídico y el sistema jurídico, que es la positivización del derecho, lo que denominaríamos derecho vigente, y la gran cuestión, que es la obligatoriedad o, si se quiere, justificar todo o el intento de justificar toda la estructura del sistema jurídico. Hay una referencia ahí, habla norma jurídica, puede obligarnos, provenga o no de una autoridad, es una cuestión de justificación. ¿Por qué es importante, vuelvo a insistir en esto, por qué es importante el tema de la obligación, la justificación, el carácter coactivo o no? Ahora vamos a tomar dos referencias de Cota que vamos a estudiar en un ratito. Porque hay una cuestión muy importante que implica seguir las reglas. El derecho, como sabemos, al hablar de la creación humana, nos dice que son exigencias de comportamiento destinadas a convertirse en guía del mismo comportamiento del sujeto. Si nosotros contamos con una propiedad que es la propiedad de la autonomía, que quiere decir seguir nuestras propias reglas, o se suele enfrentar acá un pequeño problema, que es si seguimos las reglas, nuestras propias reglas, puestas por nosotros mismos, en principio seríamos seres autónomos. Si no lo fuésemos, no tuviéramos autonomía, seríamos heterónomos. Esto implicaría que las reglas, las guías de comportamiento, los comportamientos, serían marcadas por otros. Con el derecho ocurre, si quiere, algo curioso, porque el derecho nos exige ciertos comportamientos, pero la cuestión es, si somos seres racionales y autónomos, ¿de qué manera implica que tengamos que seguir las reglas de derecho u obedecerlas? ¿Que vamos a posponer la deliberación? Todos los sujetos, todos nosotros deliberamos, lo que se llama deliberación práctica. Deliberamos constantemente en nuestra vida cotidiana, a veces expresamente, explícitamente, y muchas veces no, pero dependiendo del tipo de decisión que tengamos que tomar, pero siempre hay una deliberación previa a la acción. En esa deliberación previa consideramos todas las cuestiones que usualmente, de una manera simplificada, denominaríamos los pros y los contras. Luego de hacer un análisis, a veces exacerbadamente detallado, otras veces en líneas genéricas, elegimos una de las alternativas y actuamos. Esto implica deliberar, reflexionar. Si el derecho tiene que cumplirse exclusivamente porque se exige que se lo realice, como en las teorías vigentes o como las teorías en algún momento vigentes y formalizantes, y esto implica que yo tengo que deponer el análisis de los pros y los contras. Hay un autor que dice, esto no puede ocurrir, no podría ocurrir, porque de hacerlo implicaría que el seguimiento a las reglas se convirtiese en algo irracional. Es decir, no es posible eliminar la deliberación antes incluso de seguir una regla jurídica.
pero además esta deliberación implicaría que si la regla está adecuadamente conformada o elaborada, lo que sigue puede ser una adhesión, pero luego de que el sujeto delibere, porque al deliberar y tener en cuenta la regla jurídica, lo que vamos a tener en mente en esos pros y en esos contras, esa exigencia, si la regla está bien hecha, que nos dice este es el comportamiento adecuado, correcto en términos de bien o de bien hacer. Por consiguiente, si nos preguntamos por la idea de coactividad y por la idea de obligatoriedad, ¿cómo funciona? Diríamos, si la coactividad es el elemento que nos hace seguir la regla de derecho, necesariamente ese seguimiento es algo irracional. ¿Por qué? Porque anula cualquier deliberación. Para la lectura tradicional teníamos que cumplir con el derecho porque si no cumplimos con el derecho inmediatamente hay una sanción. Al margen, además de tener que cumplir con el derecho, independientemente de esa sanción, porque esa regla emana de la autoridad o emanaba de la autoridad competente. Y esto implica una obediencia entrecomillada, ciega, excluye, la intención es que se excluya la deliberación porque la regla viene de la autoridad competente y un refuerzo mayor que aumenta un principio de irracionalidad, que es la sanción. Lo que angosta o agosta, como dice en algún párrafo del texto Héctor, la libertad y la consecuente responsabilidad moral que tiene toda previa reflexión o deliberación ante el derecho. Hay una diferencia, voy a marcar una diferencia importante entre imposición y obligatoriedad, o entre imposición y obligación, y voy a seguir a Cota. Cota dice, ya semánticamente se separan los conceptos de imposición y obligación. Y veamos semánticamente cuál es el significado de cada una de ellas. Tratándose del término obligación, Cota nos dice, semánticamente la palabra indica ser consciente, asumir conscientemente aquel deber que se me exige. Este asumir conscientemente implica que lo conozco, lo entiendo, lo comprendo, lo acepto. De alguna manera ese análisis, en esa reflexión previa, me lleva, luego de la deliberación, a asumir que la exigencia del derecho, vista otros caminos de acción que tienen generalmente los otros caminos de acción que hay u opciones que hay ante una regla de derecho, pueden ser los propios intereses, lo que habíamos denominado razones prudenciales, deseos o intereses. Estos deseos e intereses, si la regla contiene una exigencia de índole moral, supera a estos deseos e intereses particulares y usualmente el sujeto adhiere y cumple esa regla. Entonces, pero ahí hay una asunción consciente del deber. Asumo que tengo todas las cosas consideradas que actuar en consonancia con lo que establece la regla. No es que lo dejo en suspenso, no es que elimino la deliberación, no es que tengo que rendirme ante el hecho de que sea emanado, que emane de autoridad competente y obedecerla ciegamente. Esto es obligación. Por supuesto, a pesar de todo esto, a pesar de que la exigencia, que la regla esté perfectamente entrecomillada, perfectamente elaborada, siempre está la opción de no cumplirla. Pero esta sería la excepcionalidad. Como dijimos en alguna clase anterior, los seres humanos estamos preparados para adherir al llamado, adherir positivamente al llamado o a las exigencias morales, sobre todo o incluso cuando están regladas y forman parte de un sistema jurídico como el derecho. Veamos ahora lo que semánticamente significa imposición, porque en la confusión entre poder y derecho, generalmente
el poder intenta convertir o disfrazar de obligatorio algo que en el inicio es coactivo. ¿Hay alguna semejanza? ¿Son lo mismo imposición y obligación? Cota dice, semánticamente, él vuelve a insistir, semánticamente no, lo que ya es casi un paso definitivo. ¿Por qué? ¿Qué significa semánticamente imposición? Imposición sería no poder dejar de hacer aquello que se me impone hasta tanto cese mi impotencia. Repito el concepto de Cota porque es clave semánticamente para entender lo que implica imposición y diferenciarlo de obligación. Él dice, no poder dejar de hacer aquello que se me impone hasta tanto no cese mi impotencia. Es radicalmente lo opuesto. No puedo no hacer consideradas todas las cosas. No tengo posibilidad de rechazar lo que se me impone y solo podría hacerlo en el caso en que mi impotencia, esto implicaría impotencia, no poder actuar conforme a mi propia decisión hasta tanto esa impotencia cese. El ejemplo más sencillo que podemos encontrar, y es un ejemplo que muchas veces los autores discutieron para distinguir, por ejemplo, si era posible distinguir el derecho de una exigencia del derecho de una orden dada por una banda de asaltantes o por un asaltante. En el ejemplo, si alguien me amenaza con un arma de fuego y me pide mi billetera, yo no puedo no dejar de hacer aquello que se me impone. No soy libre, no puedo decidir, estoy coaccionado, no puedo no dejar de hacer, por supuesto. Siempre hay situaciones excepcionales en las que alguien puede arriesgarse a que esto ocurra y terminar muerto. ¿Hasta cuándo? Hasta tanto cese mi impotencia. Mi impotencia viene dada por la amenaza con el arma de fuego. Cese mi impotencia sería descubrir que el arma de fuego no está cargada, descubrir que es un arma de juguete o ver que se están acercando o aparecen de golpe eh, policías, si por ejemplo se tratara de un robo. Entonces ya semánticamente hay una diferencia abismal. Por eso dice, eh, recuerdo, creo que no lo mencioné, pero lo tengo que traer a colación, dice en un párrafo, cuando habla de la confusión entre poder y derecho, bueno, entre imposición y obligatoriedad, Héctor dice, la coactividad es la falsa obligatoriedad del derecho. Él lo marca en un párrafo muy importante, es la falsa obligatoriedad del derecho. Lo que estamos tratando, lo que yo estoy tratando de marcar, de discutir en esta cuestión, es que se aprecie claramente cuál es la diferencia entre coactividad y obligatoriedad, en punto a lo que cada una de ellas significa, en punto a lo que tiene que ver con nuestra condición humana y además en punto a la racionalidad que nosotros los seres humanos solemos declamar. Si la cuestión fuese meramente impositiva, que tiene como exigencia no deliberar, sino simplemente rendirse al postulado de la orden o mandato que viene dada por el poder, esto sería muy similar, lo conté en algún momento cuando hablábamos o hacíamos referencia a la libertad del ser humano, esto sería muy similar a la internalización de la obediencia en un entrenamiento, en los entrenamientos que se suelen hacer de los animales. A los animales se les internaliza la obediencia. ¿Cómo se internaliza la obediencia? Ya que los animales tienen en punto a esto algo que nosotros no tenemos. Los animales internalizan la obediencia, no deliberan, y esta internalización de la obediencia viene de la mano, en este caso sí, ya ocurriría de esta manera en un sistema coactivo, en generar un estímulo y una respuesta. El ser humano, siendo racional, pero estando impelido
por la coactividad puede hacer lo mismo. Podemos internalizar esa obediencia que implica ante un estímulo. ¿Cuál sería el estímulo? El estímulo sería la amenaza. Después de un entrenamiento, el no cumplimiento va a venir acompañado necesariamente de un castigo. Internalizamos y entonces ante un estímulo, el estímulo es la amenaza. El estímulo es tener que hacer algo, cualquier cosa sea la que se nos pida, porque la pide otro, un tercero, en el caso del derecho sería la autoridad, y respondemos acatando. Yo diría que si fuéramos cuidadosos en el lenguaje, la palabra que más cuadraría en este tipo de situaciones es acatar. Implica, acatar es sin analizar mínimamente, sin posibilidad de analizar mínimamente aquello que se nos pide. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado, nos han internalizado a cumplir aquello que se nos pide como una respuesta a un estímulo que en este caso, como en el entrenamiento de los animales, se puede predicar o practicar respecto de los seres humanos. Ya la cuestión es problemática, debería al menos problematizarse, en vez de rasgarnos o de rasgarse las vestiduras por el hecho de la racionalidad y de ser seres racionales y la limitación de nuestra racionalidad, y al mismo tiempo descubrir que hemos internalizado la obediencia, lo que implica cero racionalidad, sí, anular totalmente la capacidad de deliberar. En el cuadro donde dice autoridad jurídica, ya lo sabemos, la autoridad es la que establece las reglas. Esto tiene que ver con la positividad. En toda la historia de la humanidad, aquellos que han detentado el poder político se han convertido en autoridad y han estado en condiciones de emitir reglas. Requiere de una norma, concepto normativo. No hay ninguna propiedad empírica que convierta a algo o a alguien en autoridad. No tiene que ver con propiedades empíricas. Esto que tenga que ver con propiedad empírica, quiero decir lo siguiente: por más que alguien tenga el poder para lograr que una serie de sujetos se rindan ante sus mandatos, eso no lo convierte en autoridad bajo ningún punto de vista, porque no hay ninguna propiedad empírica que lo haga. Y en este caso, esa propiedad empírica, ¿cuál sería? Disponer de mayor poder, de mayor capacidad física, de mayor logística, o de un poder de imantación, seducción o ideologización que haga que se siga de manera ciega ese mandato. ¿Cuál es la naturaleza de las reglas? Vamos para ir cerrando el cuadrito. Estructura. ¿Cómo es la estructura del razonamiento práctico de la gente? ¿Cómo razonamos nosotros cuando deliberamos en la praxis, por ejemplo, exigida por la presencia de una regla jurídica que nos marca un determinado comportamiento? El primer paso, la primera premisa sería: se debe hacer lo que prescribe la autoridad. Esa es la primera premisa. Debemos hacer lo que prescribe la autoridad. La autoridad prescribe que debe realizarse P. Hay que obedecer lo que establece la autoridad establece que hay que hacer P. Conclusión: debo realizar P. Y abajo dice: debe aceptarse un deber independiente de las prescripciones de toda autoridad, se rompe la cadena infinita o no existe el deber de obedecer a ninguna autoridad. ¿Por qué dice esto? Y en relación a la pregunta sobre cuál es la naturaleza de las reglas, la pregunta sería: ¿por qué una autoridad me exige que yo, vamos a ponerlo así, ¿por qué una autoridad 1 me exige que yo cumpla determinada regla? La respuesta en las teorías vigentes, formalizantes y dominantes es: esto implica que esa autoridad no ha sido convalidada, ha sido avalada por una autoridad 2, que le confiere
potestad para establecer un mandato o una orden, y además le dice qué tipo de contenido tiene que tener ese mandato o esa orden. Ya sabemos, para no hacerlo muy extenso, que esto de la autoridad 2 nos va a llevar a la autoridad 3. En algún momento se tiene, como dice abajo, en algún momento tiene que cortarse esto, porque si no, esto sería una regresión al infinito. La respuesta que conocemos que dieron o que dan las teorías formalizantes son lo que rompe la cadena, esta cadena infinita de autorizaciones, es la primer constitución, es la constitución histórica, es la que permite que se rompa esta cadena, y ahí venía, no terminaba el problema, ahí empezaba el problema, porque entonces decíamos, esa primera constitución, que sería la norma maestra que habilita todo el sistema porque le da competencia a todo lo que está debajo, a su vez, ¿quién le dio competencia a ella? Sabemos que las respuestas dadas, las respuestas generadas no permiten cortar esta regresión al infinito, y entonces hablamos o tenemos que hablar para salir del paso de una norma presupuesta. Abajo, fíjense, vuelvo a leer lo que dice, debe aceptarse un deber independiente de las prescripciones de toda autoridad. Esto quiere decir que para que un sistema jurídico esté dotado de obligatoriedad, esta obligatoriedad no puede devenir o venir de una norma hacia arriba, llegando a la primera constitución, porque, como dije hoy, la cadena se hace infinita, entonces el deber debería provenir no de esta cadena de autorizaciones, tiene que ser independiente de la autoridad, y este deber o esta exigencia, ya la marcamos, no puede ser sino otra que esa norma maestra o exigencia, que una exigencia moral, independiente de los sujetos, independiente de la autoridad, independiente de las creencias o deseos de las personas que conforman o que están seguidas, regladas o legisladas por ese sistema jurídico, ese sistema vigente. Ahora, si no existe esta justificación extra sistema, ¿qué es lo que ocurre? Dice, esto se corresponde a Bayón, un filósofo del derecho español que ya les mencioné con anterioridad. Él dice, no existe el deber de obedecer a ninguna autoridad, o la obediencia a una autoridad de este tipo convertiría a la misma en un comportamiento absolutamente o totalmente irracional. No existe el deber de obedecer a ninguna autoridad. ¿Qué ha ocurrido? El problema se presenta porque las teorías formalizantes abogan por una definición del derecho descriptiva. Y ahora esto lo vamos a volver a ver enseguida. ¿Qué quiere decir una definición de derecho descriptiva? Una definición que dice que el derecho es el resultado, es una serie de hechos complejos que llevan o que tienen como resultado final, por ejemplo, la aparición de una ley. Esa es una definición de derecho descriptiva. Describe hechos complejos que terminan con una ley. Pero ya sabemos, porque ya lo comenté y lo dije, que no podemos obtener de puros hechos, de hechos fácticos, de factualidades, por más complejas que sean, no podemos obtener ¿qué? Algo fundamental, que esa ley nos obligue en conciencia, que además obligue a los jueces a cumplirla, porque no sería más que, por más complejo que fuese, un mero hecho, y yo no puedo extraer deber ser de lo que es. Ese es el problema con el que cuenta la teoría formalizante. No puede justificar la obligatoriedad del sistema. Entonces, si un sistema solo se apoya en hechos complejos que tienen que ver con una descripción que apunta a un poder que establece mandatos, su cumplimiento o su seguimiento sería irracional. O como dice él, no existiría el deber de obedecer a ninguna autoridad. Pero esto siempre nos puso en un brete. ¿Por qué? Al poder no le interesa
lo he intentado, pero no puede justificar el disfrazarse de derecho con elementos que no son del derecho. Pero el problema, el problema nos ocurre a nosotros, porque nosotros no podemos quedar inertes ante este derecho que no es derecho. Nosotros tenemos que argumentar para explicar y justificar que esto no es posible. Primero, que hay una confusión. Segundo, que hay imposición. Y tercero, que esto no tiene nada que ver con el derecho. En el medio de todo esto, una discusión que todavía no alcanza a cerrarse porque la confusión, como dije en la última clase, está presente. Hay, sí es cierto, o suele haber, sí es cierto, una obediencia, yo diría que se podría explicar de alguna manera o entender como una obediencia debida, como una obediencia ciega, y no priorizando que no existe el deber de obedecer a ninguna autoridad, pero además de exigir que ese sistema jurídico o esas autoridades se legitimen. Insisto, el problema no es simplemente de la persona que tiene que seguir la regla, que no tendría que seguirla, no debería seguirla porque esa regla es simplemente un hecho factual. La cuestión es también que esto atañe a los jueces, que tendrían para aplicarla descubrir que está justificada su existencia y luego que esta aplicación de la ley a partir de la sentencia se convierta en obligatoria. Fíjense este dato. Negri dice en alguna parte del texto, y ya cerramos, digamos, lo último, la pregunta es una que tiene que ver con la autoridad del derecho para hacer ciertas cosas. Y la respuesta debe evitar la circularidad de explicar la autoridad con base en el derecho. Cuando, claro, lo que me faltó completarlo con esto. La respuesta debe evitar la circularidad de explicar la autoridad con base en el derecho positivo. Porque todas las explicaciones de las teorías formalizantes lo son en base al derecho positivo. Esta es una pregunta que habría que hacerle a cualquiera que explique derecho. Esta es una pregunta que hay que hacerle a cualquiera que explique derecho. O en algunos casos, o los casos más importantes, ¿de dónde surge la autoridad conferida al ente de que se trate en el sistema jurídico para exigir o para hacer ciertas cosas? Y prestar atención que la respuesta no sea circular, no decir en última instancia todo esto se legitima porque hay una norma fundante, una norma presupuesta, hay una regla de reconocimiento, hay una primera constitución. Hay que exigir esto y probablemente si aguzamos el oído y aguzamos la cabeza, nos daríamos cuenta que en la mayoría de los casos las respuestas que nos dan son respuestas de carácter circular. Está en la primera constitución, está o lo tuvo que ver con el legislador histórico, está en la pirámide, está en la norma presupuesta, está en la regla de reconocimiento, o como incluso decía un autor, desapareció un filósofo del derecho, Eugenio Bulligín, que fue muy importante. Él decía, bueno, en última instancia hacer una referencia a que es el propio derecho el que se ve como obligatorio. Sería como decir, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, sería como que uno pretendiese que los demás nos viesen como buenos, diciéndonos nosotros a nosotros mismos que somos buenos. Es más o menos la misma situación. Entonces, para esto es necesario, para que esto no ocurra, para que no se cometa lo que se llama en lógica, en ética y en derecho falacia naturalista, no podemos trabajar con un concepto descriptivo de derecho. Es cierto, no hay ninguna duda que el derecho positivo, el ser ahí del derecho opuesto positivo, es el resultado de una serie de actos sociales complejos, pero además hay algo que le da sustento a esto, no la formalización. El derecho es el diálogo, no la formalización. Además de la formalización, que tiene sus motivos,
la institucionalización, que es cierta, la positividad, que es cierta, hay un elemento que hace que esa regla se pueda convertir en obligatoria, y esto tiene que ver con la juridicidad. Bien, dejemos entonces este cuadro, repito, la necesidad, como estamos trabajando, de obtener una definición de derecho que sea prescriptiva, no que sea descriptiva. Pasamos ahora entonces. Hart remarca que decir que cierta norma es parte de un sistema jurídico no suministra una respuesta convincente a la cuestión de si existe un deber moral de obedecerla. Esto me detengo un minutito más porque esto es muy interesante. Él dice que cierta norma es parte de un sistema jurídico, no suministra una respuesta convincente. Diríamos que una norma ha sido dictada por autoridad competente, no suministra una respuesta convincente a la cuestión de la tengo que cumplir, existe un deber moral de obedecerla. Diría que es más fácil verlo de esta manera. Se genera en mí un deber o una obligación por el contenido moral de lo que se me propone. Si no hay ningún contenido moral, y esto necesariamente tendrá que ir acompañado de una coacción, diríamos, no, volvemos a lo que dije, no está justificado, no está legitimado, no hay deber de obediencia alguno, salvo, por supuesto, que no podamos no dejar de hacer aquello que se nos impone hasta tanto cese nuestra impotencia. Ese es el gran problema que tienen las teorías formalistas, por ejemplo. No pueden identificar claramente la diferencia que hay entre un sistema jurídico y una banda de ladrones, que también se rigen por reglas y también imponen órdenes o mandatos. Este es otro de los grandes interrogantes que no supo o no tenía herramientas a su alcance para responder el propio Kelsen. Entonces, ¿cómo diferencio en última instancia un sistema jurídico de una banda de asaltantes? Porque en realidad lo que propone Kelsen es combatir la fuerza con la fuerza misma. Es combatir la fuerza con la fuerza misma, y la fuerza no se puede combatir con la fuerza misma, porque si no sería una cuestión meramente de derecho. Acá estamos hablando de derecho. El derecho puede combatir la fuerza como un dato de poder, como agresión, no con la fuerza misma, porque si no, no habría diferencia. ¿Qué convierte el uso de una fuerza en un caso legítimo y en otro caso que no es legítimo? ¿Dónde está la línea delgada que hace que el uso de la fuerza acá sea legítimo y acá no? Sistema jurídico, banda de asaltantes. Esto debe ser evaluado desde un punto de vista extrajurídico. Es clarísimo que tiene que estar por fuera del sistema. Es clarísimo que el derecho no es autónomo para exigir obediencia a sus reglas. Esto tiene que venir de fuera del derecho mismo. Y el sistema, ya lo sabemos, que puede lograr esto es el orden moral o el orden ético. Relaciones entre razones para actuar y reglas dictadas por autoridad. La razón para actuar es, el derecho se convierte en una razón para actuar cuando los motivos que enarbola para llevar adelante lo que esa regla nos pide, comparándolo con lo que nuestros deseos o intereses podrían poner en movimiento en esa acción, nosotros nos inclinamos por lo primero, la fuerza de estas exigencias morales hace, que es lo que muchas veces hacemos en la práctica. En la práctica muchísimas veces cumplimos reglas y sabemos que el cumplimiento de esas reglas a veces va en alguna medida en contra de nuestros intereses y en contra de nuestros deseos. Pero porque la exigencia moral es más fuerte que los propios deseos y los propios intereses. Según la regla en el razonamiento práctico. Las exigencias morales vencen a nuestros meros intereses o a nuestros deseos. Hay un razonamiento práctico, edictores, me faltó la C,
que es el que establece la regla, y los destinatarios. Y por último, tenemos autoridad legítima. Sus reglas son razones excluyentes válidas para alguien. Razón excluyente para alguien implica que no puedo poner en el análisis otros motivos para cumplir o no cumplir la regla, sino es lo que les comentaba hoy, sino simplemente desecharlos. Si la autoridad es legítima y no es una cuestión empírica y la norma está bien elaborada, se abre la deliberación en los sujetos con la idea de que esa deliberación práctica le va a llevar al sujeto a cumplir lo que la regla dice, porque por la fuerza de esa exigencia moral que tiene la misma regla. Si la autoridad es supuestamente legítima, pero cierra la capacidad de deliberación, digo, cierra la capacidad de deliberación cuando la única razón que esgrime es la coacción o la coactividad. Entonces, como dice abajo, un agente racional nunca puede aceptar reglas como razones excluyentes. Postergación del juicio propio. Todo esto es lo que ocurre con la coacción y con la coactividad. Aceptamos órdenes, reglas como razón excluyente, si postergamos nuestro juicio. Si somos seres racionales, acá está la discusión. Tal vez, si estuviéramos en el error y no fuésemos seres racionales, sino irracionales, entonces sí, tendríamos que estar discutiendo otra cosa, porque no tendría nada de extraordinario postergar nuestro juicio propio. Pero acá aparecería crudamente y crasamente la heteronomía. Un dato. Kelsen decía lo siguiente, y ya vamos al Estado de Derecho. Kelsen decía lo siguiente, él decía que cualquier contenido puede ser derecho. Vamos a contextualizar la frase. Cualquier contenido puede ser derecho, que es consecuente con una tesis formalista, es porque la primacía lo tiene la forma, no el contenido. En términos didácticos, para Kelsen, el derecho es una caja vacía, pero una caja que se define por su piso, paredes, una estructura, un recipiente. Esto es lo importante, lo que define una caja. No define la caja el contenido. Por ende, la noción de caja se basta a sí misma y el contenido puede ser cualquiera. No va a disminuir el nombre de caja. Entonces, esa caja podría tener aceite, agua, pasto, tierra, comida o nada. Esta es la idea de Kelsen. Cualquiera puede ser el contenido derecho. Si cualquiera puede ser el contenido del derecho, entonces esto ineludiblemente puede llevarnos a lo que podríamos denominar esa obediencia ciega o esa obediencia irracional o ese seguimiento irracional de reglas en donde excluimos totalmente nuestro propio juicio y obedecemos en función de esa ideología de aceptación que nos dice que si viene de autoridad exige ser cumplida. La ideología de aceptación, puse varios ejemplos. La ideología de aceptación más usual para los que se forman en derecho, una frase que se me repitió muchísimas veces, la ley es la ley, es esa ideología de aceptación. La ley es la ley, por lo tanto, la ley puede tener cualquier contenido, pero es la ley. Y si tiene cualquier contenido siendo la ley, hay que obedecerla. Esta es la ideología de aceptación. Fíjense que esta ideología de aceptación aparece como parte de la enseñanza o la formación del derecho. Dejamos entonces y volvemos al tema, dejamos la placa esta y volvemos nos metemos de nuevo en el tema de la confusión
entre poder y derecho. Recordando lo siguiente, ahora vamos a analizar el Estado de Derecho. Había quedado pendiente, les dije, queda pendiente para el análisis remarcar nuevamente esa diferencia entre coacción, coactividad y obligatoriedad. Y lo vamos a ver en el Estado de Derecho. Y además explicarla, porque dijimos, no se trata de negar su existencia, porque esto sería ridículo, sino se trata de entender por qué, como dice Héctor en el texto, la mayoría de los autores tradicionales o clásicos de la moderna o propagadores de las teorías formalizantes consideran que no hay ninguna duda la antinomia entre el derecho y la violencia, pero cuando tienen que hablar del poder, dice, no es posible pensar un derecho sin poder, un derecho que se complementa con el poder o un derecho que necesita del poder para realizarse como tal, quedando en consecuencia, en última instancia, como subordinado, por ser parte del mismo, el derecho al poder, como decían algunos autores, como algo que segrega el poder o el Estado, pero que tiene como valor un menor valor. Ver por qué se produce esta confusión. Vamos a ir entonces a si puede ser, que me pongan el cuadro que ustedes tienen, que ya deben haber visto, el cuadro del Estado de Derecho. Y ahora vamos a ir viendo, comentemos un poco esto mientras se pone la placa, comentemos un poco lo siguiente. Habíamos visto que hay puntos críticos de convergencia. Esos puntos críticos de convergencia tienen que ver con ciertas situaciones sociales, con ciertas facticidades sociales, en donde coinciden por X motivo órdenes que son, como en el caso que vamos a analizar ahora, antagónicos, como dice Héctor en el texto, o diametralmente opuestos o incompatibles entre sí. Uno de los puntos críticos de convergencia es el Estado de Derecho. Como la expresión lo indica, el Estado de Derecho combina dos paradigmas. Estos dos paradigmas son el paradigma del poder, por un lado, y por el otro, en la figura del Estado, y por otro, el paradigma del reconocimiento recíproco en la figura del derecho. Por motivos culturales, histórico-culturales, alrededor del siglo XVI, finales, comienzos del XVII, haciendo eclosión en el siglo XVIII, en Occidente se conforma ese bloque que nosotros denominamos Estado de Derecho, que implica dos paradigmas de signo opuesto que se combinan entre sí. Por supuesto, esta combinación, por eso se llama punto crítico, es una combinación en donde ambos paradigmas están en tensión. ¿Por qué están en tensión? Y porque se corresponden con lógicas completamente antitéticas, opuestas. ¿Cuáles son estas lógicas? Las lógicas del derecho, reconocimiento recíproco, respeto, autonomía, orden social del poder, amenaza, sanción, represión, coactividad, son antagónicos, pero se juntan. Y al juntarse, y a partir de ese siglo y hasta el momento, aparece el denominado Estado de Derecho. El Estado de Derecho, en estos siglos, 3, 4 siglos que tienen de existencia, ha pasado por dos etapas. Comenzó siendo un estado de lo que algunos llaman el Estado de Derecho legal, que es más o menos o básicamente lo que nosotros vamos a graficar y a lo que apunta el texto de Héctor, y después está una mutación o un cambio en el siglo anterior, que se llama el Estado de Derecho Constitucional. En este Estado de Derecho Constitucional hay un cambio, y este cambio tiene que ver con un retroceso de alguna manera de la figura de la ley. ¿Se acuerdan que
El reduccionismo más peligroso es la identificación de derecho con la ley para darle un papel o hacerle jugar un papel más importante a la Constitución. Sin embargo, las características del Estado de Derecho como punto de confusión entre ambos órdenes sigue existiendo o sigue vigente. Vamos a ver que también hay un punto crítico de convergencia en la ley. La ley también puede albergar en su seno estos dos principios opuestos. Y también esto puede ocurrir en la doctrina, lo que se llama doctrina, en la ciencia del derecho. Es decir, en diferentes lugares del universo de la experiencia jurídica se puede dar esta combinación entre fenómenos. Tenemos la posibilidad de poner el cuadro, si no lo cuento. A ver, Carlos, ahí, no sé si es a este que estás refiriendo. El Estado de Derecho. ¿Vos lo podés ver ahí o no? No, no, ¿No? yo no sé Espérame. si lo No, ven los espera. chicos, yo no lo veo. A ver, ahí otra vez. Pues me tuve que desconectar para poner. Teóricamente, comparte. Te lo voy a volver a cerrar y volver a abrir. Ahí lo ves. Ahí, Sí, perfecto. ahí se ve, Pablo. Listo, ahí está, perfecto. Ahí está. Bien, ahora vamos a ir mirando el cuadro. El cuadro es una sinopsis del el trabajo El derecho en el Estado de Derecho, escrito por Héctor Negri. Modelo de organización, el encabezamiento nos dice modelo de organización política, porque en el trasfondo como forma de organización política está la democracia, junto a posiciones de poder rigen principios jurídicos. Por eso el Estado tiene que ver con las posiciones de poder y el derecho con los principios jurídicos. Posiciones, cuando dice junto a posiciones de poder, recuerden que entre los motivos por los cuales se podían confundir el poder con los principios jurídicos era que los dos, las órdenes o los mandatos y los principios jurídicos se podrían incorporar en reglas. Oposición. Un concepto yo les di un concepto de posición de derecho. Hay posiciones de poder y posiciones de derecho. Acuerden que sé que lo que les conté, posición, viene del término latino positum, del cual iban a derivar. Derecho positivo, positividad, etc. Posiciones, en un texto dice Héctor, la posición de derecho es el traslado de la idea moral a las fórmulas. En este proceso que él llama proceso de mediatización, porque hay algo que media entre las exigencias morales y la realidad, esto que media son las reglas o fórmulas, o leyes o normas. Entonces, repito, posición es el traslado de la idea moral de respeto a la dignidad humana a las reglas, pero también hay posiciones de poder. Las posiciones de poder son el traslado a la regla de órdenes o mandatos que tienen que ver con el poder, es decir, exigen imposiciones, para hablar con puridad, imposiciones que no tienen como criterio o como contenido el reconocer la dignidad del otro, sino la lógica misma del orden del poder. Alguien que está en una situación de superioridad respecto a otro que está en una situación de inferioridad. Y ahí aparece la voluntad de sumisión prototípica de la relación de poder. Van a coexistir dos proyectos que son derecho y poder. Vamos, detengámonos acá, porque ahora lo vamos a desmenuzar, pero entendamos, a ver si lo podemos hacer. Vamos a hacer como una especie
de relato o de novela, ¿cómo se produce? ¿Por qué se produce? ¿O qué es esta combinación de factores? Pensemos, por ejemplo, supongamos esta situación, una situación hipotética, en donde dos personas cuyos temperamentos son diametralmente opuestos tienen que convivir. Por X motivos están obligados a convivir en el mismo lugar, a que su vida cotidiana se traduzca en compartir los espacios que los seres humanos compartimos cuando convivimos con otros. Y estas dos personas tienen un temperamento completamente diferente u opuesto. Una de ellas tiene un comportamiento irascible, agresivo, mientras que la otra tiene un comportamiento pacífico, temperamentalmente más tranquila, más racional que el otro, que es irracional y necesariamente conflictivo. La otra más tendiente a componer. ¿Qué diríamos antes de que convivan? Diríamos que las características del sujeto A son estas que marqué recién, específicas: agresividad, ira, conflictividad, enojo, irracionalidad, muy marcadas. Estas son las características que tiene este sujeto. Y las otras son muy marcadas y claramente de temperamento pacífico, búsqueda del consenso, tranquilidad, racionalidad. Se combinan y empiezan a partir de allí mm, o a partir de allí empieza a correr el tiempo. ¿Qué, qué podría ocurrir? Sin ningún lugar a dudas, y ahora después lo vamos a trasladar a la situación del derecho con el poder, sin ningún lugar a dudas, que después de mucho tiempo de convivencia y en la hipótesis que más allá del mal temperamento o agresividad de uno de los sujetos no terminó con la muerte del otro, sin ningún lugar a dudas nos volvemos a encontrar con estos sujetos y estos sujetos pueden o deben o van a presentar alguna modificación en sus temperamentos. Es decir, la persona que era más descontrolada, agresiva, probablemente haya tendido a temperarse, no responda inmediatamente con ira, sino sea más proclive a escuchar al otro. Y seguramente la persona que era completamente pacífica y tranquila también en algunas circunstancias reaccione de manera o de forma como no reaccionaba con anterioridad. Tal vez no sea, no busque totalmente los consensos en un 100%, sea más reticente e incluso hasta no pueda parecerle extraño que se genere o que genere algún conflicto. Van a cambiar en parte. ¿Por qué? Porque esa convivencia hace que ciertas notas se vayan extrapolando de un lugar a otro. ¿Qué diríamos entonces si tuviéramos que definir a los sujetos? Si alguien nos dijese, a ver, estos dos sujetos que están conviviendo, A y B, ¿cómo son? ¿Qué tendríamos que hacer? Y veamos, y que esto no es lo que ocurre en la práctica. Tendríamos que decir, A tiene estas características: 1, 2, 3 y 4. Pero en esa convivencia percibimos que se le han agregado 5 y 6. Pero tengo en claro que A es esto más algunas características que ha sumado de estar con B. Y de B diría, B es 6, 7, 8, 9, sin ninguna duda, pero también ha sumado 11 y 12. B es esto, pero ha sumado estas categorías 11 y 12. Entonces, si alguien tuviera que estudiar A, ¿qué tendría que tener en cuenta para estudiar A, para definirlo y explicarlo? Tendría que tener en cuenta las primeras 4 características. Y si alguien analiza o estudia A, B,
con anterioridad, con posterioridad la vinculación. Por ejemplo, con posterioridad tendría que decir B es 6, 7, 8 y 9. Mi objeto de estudio es B. B es 6, 7, 8 y 9. 10 y 11, que son notas que se le han sumado de alguna manera por esta convivencia, le corresponden, si alguien las estudia, a. Y de A diríamos lo mismo. Le corresponde, si alguien las estudia estas dos notas, a B. Pero no es lo que ocurre en la práctica. En la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica ocurre que los que analizan A, cuando cuentan A, cuentan también como parte de A elementos que eran o que son parte de la idiosincrasia de B. Y los que cuentan B, cuentan a B, pero agregándole aquellos elementos que de manera transitoria o contingente se le sumaron por su convivencia con A. Si esto ocurre, que es lo que de hecho ha ocurrido y sigue ocurriendo, estamos contando por separado cuando lo hacemos a los dos sujetos, confundiendo muchas veces sus características. Y por ejemplo, predicamos de A algo que es de B. Solamente A lo tiene como contingente, pero esa característica es de B. O predicamos de B un rasgo que no es de B originalmente, lo tiene contingentemente por su convivencia con A, es de A. Ya se produce la confusión entre ambos sujetos. Vamos al plano del Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, esto lo dice Héctor en el texto, en el Estado de Derecho, el Estado que se corresponde, que es un análisis, un objeto de análisis de la ciencia política, y en el caso del derecho, que es un objeto de análisis de la ciencia jurídica, al analizarlos, porque estos ya están integrados, el que los analiza al estar integrados, comete un error y se confunde. A nosotros nos importa, nos interesa desde el ángulo del objeto jurídico. ¿Qué pasa desde el ángulo de análisis del Estado de Derecho con el derecho? Y que le atribuimos, pero es importante, le vamos a atribuir en teoría, en la teoría jurídica esto ocurrió y ocurre, le vamos a atribuir al derecho notas que tienen que ver con el poder o con el Estado. Y no nos damos cuenta de esto, caemos en la confusión y la confusión se produce porque ambos órdenes, que son diametralmente opuestos, lógicas completamente incompatibles, existen en tensión en el Estado de Derecho. Cuando, ahora lo vamos a ver esto, pero agregar algo más, contar algo más importante. Ahí ya está presente la confusión. Cuando alguien estudia, esto también ocurre cuando alguien estudia teoría política. Cuando alguien estudia teoría política, que no es nuestra facultad, hay quienes les gusta estudiar el poder, y por eso van a las facultades que enseñan teoría política. A nosotros nos gusta el derecho, o aprendemos a que nos guste y la estudiamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En el caso de la teoría política, también se genera la confusión cuando analizan el modelo integrado del Estado de Derecho, porque le van a atribuir al Estado ciertos rasgos o ciertas notas que se corresponden con el derecho. Pero eso no es lo que nos debería preocupar a nosotros. A nosotros nos debe preocupar la situación contraria. Nos debe preocupar seguir instalados en esa confusión que es el resultado de no haber percibido con claridad cómo se integran ambos. ¿Y qué pasa una vez que empiezan a convivir? Si seguimos con el relato novelado o con la novela. Están obligados a convivir. Se encuentran P y D, poder y derecho. La cultura, la historia
hace que tenga que convivir. Son los dos tan antiguos como el hombre mismo, ya lo sabemos. El Estado es una de las primeras creaciones humanas. El derecho también es una de las primeras creaciones humanas, pero son creaciones humanas diferentes, distintas. Pero durante muchísimos siglos existieron como paradigmas únicos, no se vincularon, no se mezclaron. Fíjense, por ejemplo, los siglos que el Estado, que el Estado monárquico existió con independencia del derecho sin mezclarse o sin vincularse con el derecho. Y los siglos en los que el derecho, reconocimiento recíproco, existió sin vincularse con el poder. Hasta que, como dije, hace 3 o 4 siglos se juntan. ¿Cómo es ese acercamiento? Si lo hacemos tipo relato estado-naturaleza, diríamos lo siguiente. Están obligados a convivir, van a tener que convivir, no pueden seguir existiendo de manera separada. Estado y derecho se tienen que combinar, existir más allá de la tensión. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurrió en la novela? El poder que se junta con el derecho y le dice, estamos obligados a coexistir, no podemos separarnos, entonces vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Ese acuerdo implica fijar de antemano qué es lo que podemos hacer, teniendo en cuenta que tal vez no podamos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Ni vos ni yo, le dice el poder al Estado. Pero el poder, que en esto avanza, como dice Bodenmeier, intenta expandirse eh, eh, muchísimo más rápido que el derecho, le dice, voy a empezar yo, le dice el Estado, voy a empezar yo. Y la primera prerrogativa que, que voy a conservar de las que tenía antes es la siguiente. Voy a ser el único con capacidad para elaborar reglas. Voy a conservar algo que tenía con anterioridad, que es elaborar reglas. Por eso de ahí va a surgir la idea de la ley del Estado. La ley indudablemente en su origen es un producto del Estado. El Estado dice, voy a conservar esa potestad. Yo voy a definir lo que es una ley. Yo la voy a elaborar y ahí aparece la ritualidad, el rito, los procedimientos, ¿m? La promulgación. Esto lo voy a seguir haciendo yo, le dice el Estado. Me voy a arrogar esa potestad de ser el único con capacidad para elaborar reglas. Ante esto, el Estado o el poder que intenta avanzar sobre todo mucho más rápido que el derecho, parece haber ganado una partida decisiva. Sin embargo, el derecho, bien, pero eh, admito, concedo que vos te quedes con esa prerrogativa. Pero yo me voy a quedar con otra, dice el derecho. ¿Y en cuál es esta prerrogativa que vos vas a mantener? Eh, yo voy a definir, dice el derecho, lo que es una expresión de mí mismo. Si yo voy a definir qué es lo que convierte o qué es lo que hace a una ley o la convierte en jurídica. Fíjense que este dato es importantísimo. El derecho le dice, perfecto, la ley del Estado la elaborás vos, pero el rótulo de jurídica se lo pongo yo, de acuerdo a mis exigencias. Y a partir de ahí, entonces, la ley jurídica tiene rasgos o notas que no se identifican con el hecho de haberla puesto, de haberla originado. Si es jurídica, sí respeta o tiene en cuenta lo que en el trabajo Negri llama principios jurídicos, que tienen un contenido material muy fuerte. Entonces, ley del Estado, ley jurídica. Sigue la discusión y el Estado le dice, bien, vamos, pero voy a agregar algo más. Dice,
el Estado a esta posibilidad de establecer la ley. ¿Y qué es lo que querés agregar?, le pregunta el derecho. Y voy a hacer, mantener algo, más allá de que acepto lo que vos establecés como jurídico, mantener algo que ya hacía antes, con anterioridad. ¿Y qué hacías con anterioridad cuando elaborabas los mandatos, los edictos, las órdenes? Y reforzaba la vigencia del mandato. ¿Cómo reforzabas la vigencia del mandato?, le pregunta el derecho. Sí, reforzaba la vigencia del mandato acompañándolo de una sanción. Dictábamos la ley y vamos a hacer eso ahora. Vamos a dictar la ley del Estado, pero vamos a acompañarlo de una sanción simplemente para reforzar, para reafirmar su vigencia. Entonces el derecho dice, está bien, pero la exigencia misma, si es jurídica, va a ser jurídica si es que tiene algún contenido moral, algún resabio de lo moral. Solo allí va a ser jurídica. Y esto va a producir un problema. Y acá está lo que quiero marcarles de manera fuerte. La coactividad, la coacción, es un dato inherente al Estado de Derecho. Pero es un dato inherente al Estado de Derecho porque es algo que el Estado siempre utilizó para reforzar la vigencia de sus disposiciones. Y no podía ser menos. El Estado, en el Estado de Derecho, elabora la ley, su ley, la ley del Estado, y acompaña o la acompaña con sanciones. Aclaro, no en todos los casos, por supuesto. No todo el sistema jurídico está compuesto de reglas que están acompañadas de sanción. Pero es un dato muy importante. Y lo acompaño con la sanción. Entonces, la coactividad, la sanción, surge del centro del poder político del Estado. No es un rasgo del derecho. Su explicación, su estar ahí, su formar parte de lo que luego va a ser, si los requisitos se cumplen en una ley jurídica, es este anhelo o deseo de que la vigencia de sus disposiciones se refuerce. Podríamos ya hacernos una pregunta y tendríamos la respuesta. ¿Por qué el Estado, en el Estado de Derecho, continúa con esa práctica de acompañar sus órdenes con sanciones? Por todo lo que comentamos recién. Porque la idea es que el Estado imponga y el súbdito o la persona o el gobernado obedezca, pero no puede deliberar, tiene que hacerlo, porque si no se lo va a sancionar. Es cierto que dependerá de los costos. Lo que se discute en el tema de las sanciones son los costos. Cuanto mayores son los costos que una sanción produzca en aquel que incumple la regla, menos posibilidad va a haber de desobedecerla. Pero el punto de partida es, esa ley del Estado se tiene que cumplir, diría Kelsen, cualquiera sea su contenido. La obligatoriedad se sigue manteniendo, porque la obligatoriedad es lo que lo hace, lo que lo define o lo que lo convierte en jurídico. Es decir, lo moral sigue formando parte de la idea de derecho, no se desvincula, pero, y este es el problema que genera una confusión de este tipo, como dice Héctor, lentamente, y con el paso del tiempo, se va desplazando la obligatoriedad del derecho que tiene que ver con los contenidos morales, cediendo el espacio o terreno a la coacción. Y lo mismo ocurre con los jueces. Lentamente las sentencias que tienen que tener para hacer una sentencia justa o intrínsecamente justa ligada a motivaciones de carácter moral, empieza a ser ganado ese terreno por la ejecutoriedad de la sentencia. Es decir, la sentencia hay que cumplirla porque si no la autoridad la manda a cumplir. Y esto independientemente del contenido de la sentencia. Entonces, tal vez no interese tanto
que la sentencia sea justa, sino que la sentencia se dicte, porque después voy a poder perseguir su cumplimiento en otro terreno, cuando la sentencia debería autobastarse por ser intrínsecamente justa. Ahí está la explicación de por qué la coactividad no es parte del instrumental del derecho y por qué las teorías, y hoy también se sigue pensando que la coacción es un elemento del derecho. Negri asume este problema y dice, en algunos casos, mínimamente y solo de manera tangencial o contingente, el derecho puede admitir estos despliegues de poder, pero dice él, no sin grave detrimento de sus propias características como modelo, como proyecto, y además, cuando lo hace, ingresa en un terreno peligroso, porque dice Héctor, el derecho se encuentra con la ley del Estado, con una estructura, con un ente que ya tiene su propia lógica. Y es probable que en esa confrontación lo jurídico se desdibuje. Por eso además se explica que las definiciones, todas las definiciones de derecho, de las posturas formalistas y del positivismo jurídico sean descriptivas, porque precisamente lo que ellos toman como único dato del derecho es que el derecho de manera descriptiva es en esa época, o era en esa época, la ley que el Estado mismo elaboraba a partir de órganos, poder legislativo. Por eso hoy hablamos de poder legislativo. No cuajó mucho lo de las funciones legislativas y judiciales o ejecutivas. Seguimos hablando de poder legislativo, de poder judicial, etc. Acá está el punto en cuestión. Pero además también esto, y en el trabajo él lo marca, lleva a una tendencia muy peligrosa. Esa tendencia peligrosa es la amoralidad del derecho positivo vigente. La amoralidad implica el desplazamiento de estas exigencias como contenido de las mismas. Nosotros tenemos, y para cerrar esta idea, nosotros tenemos a la ley del Estado. La ley del Estado es como una especie de caja que tiene tres componentes. ¿Cuál tendría que ser el componente más importante de la ley del Estado? Los principios jurídicos, que son principios de carácter material. Por ejemplo, no dañar a otro o dar a cada uno lo suyo. ¿Qué ocurre en la práctica? Estos principios los toma el Estado, los convierte en ley, pero al convertirlos en ley, reglamentarlos o complementarlos, los modifica. ¿Pero por qué los modifica? Porque el Estado, ¿qué mete dentro de esa caja en la que no hay mucho espacio para moverse? Mete fundamentalmente razones de Estado al elaborar la ley. Y ustedes saben que las razones de Estado son razones tangenciales a la gobernabilidad, son transitorias dependiendo de quién gobierne. Y las razones de Estado usualmente tienen que ver con políticas del Estado, y esto hace que retroceda el espacio de los principios jurídicos. Y aparecen además contenidos neutros. Todas las leyes tienen, la ley es una reglamentación y un complemento del principio jurídico, pero el principio jurídico empieza a desdibujarse, a desteñirse, y las leyes empiezan a ser cada vez más, y esto es un fenómeno de la contemporaneidad, ganados por razones de Estado, por cuestiones neutras, y a veces un mínimo de exigencias morales, a veces ninguno. ¿Cuál es el problema? Y lo dejo planteado, el problema que un mal aprendizaje para los operadores jurídicos, cualquiera sea el papel que jueguen los operadores jurídicos, un mal aprendizaje hace que lo que tendría que ser una regla de oro que no puede quebrantarse nunca, que una ley para ser jurídica tenga que pasar el escrutinio estricto de su intrínseca justicia, no lo haga y pase el escrutinio para convertirse en ley jurídica, siendo ley del Estado, exclusivamente por el hecho de haber sido sancionada a partir de un procedimiento ritual específico, descubriendo luego, o muchas veces en la discusión, el escrutinio del contenido de la ley, que a veces no tiene ni siquiera mínimamente un resabio de justicia. Pero la rueda sigue y la rueda hace que en función de los mecanismos rituales
una ley pueda ser aprobada denominada simplemente, como diría Héctor, por una analogía meramente formal en cuanto al nombre ley jurídica, cuando de ley jurídica no tiene absolutamente nada, porque no tiene un mínimo intrínseco de justicia. Hoy en día, la palabra hoy en día no debe ser interpretada literalmente, no debe ser interpretada literalmente. Hoy en día, muchísimas leyes aberrantes que no resisten el más mínimo escrutinio intrínseco de su justicia, lo son simplemente porque son una ley del Estado. Si la ciencia del derecho, como lo vamos a ver ahora, solo se limita a hacer como ciencia del derecho una explanación de las reglas y no cuestionar, criticar, enjuiciar, problematizar su contenido, entonces evidentemente el Estado de Derecho se convierte en algo negativo para el derecho en su significación más profunda. Acá tienen, creo hasta ahora, siglo XXI, la mejor explicación. Tal vez no la mejor explicación, no hay muchas porque no detectan la confusión de por qué la coactividad o coacción se considera y se consideró en algún momento como referencia exclusiva y única para explicar o entender el derecho. Pasamos entonces, acá les he contado en resumen lo que es el derecho en el Estado de Derecho, coexistencia del derecho y el poder. Al confluir ambos sufren modificaciones. El Estado es limitado por el derecho y el derecho es limitado por el poder. Por eso dicen que la participación estatal es decisiva en tanto en orden a su formulación como a su aplicación, conforme les conté recién en el cuentito. Vamos a la otra. La perspectiva integrada sirve para definir aspectos técnicos, pero debilita el examen de las tensiones internas. Visión del poder y del derecho donde sus rasgos se confunden. Ejemplo, asumir que la ley del Estado, la actividad judicial, la coacción, son expresiones genuinas de la propuesta del derecho, cuando en realidad son el resultado de su ulterior integración con el poder. Pasamos a la otra placa, al otro recuadro, modificaciones al derecho en el Estado de Derecho. Pasamos. Como les conté, asunción y reformulación de los principios por la Constitución del Estado. El Estado toma un principio como el de no dañar a otro, que es un principio de contenido material que se pierde en el tiempo, y lo reformula. Reformularlo necesariamente o reglamentarlo lo va a modificar. Y al modificarlo, ese principio jurídico que en el tiempo no tenía autor, ahora el autor es el legislador o el primer constituyente, pero ya está modificado. Esos principios se mantienen, pero con una modificación. Los asume como propios, renueva la autoría y pasan a ser constitucionales. Pasamos a la otra. ¿Qué sucede con los principios del derecho al convertirse en constitucional del Estado? Se van a reforzar, claro, ¿por qué? Porque van a tener todo un aparato del Estado coactivo que los refuerza, pero se van a debilitar, ¿por qué? Porque van a perder en gran parte su contenido moral. Van a tener un origen histórico, una interpretación de acuerdo a la Constitución y se va perdiendo su contenido. Se incorporan los principios a una serie de mecanismos inmanentes al poder del Estado. Ello puede servir no solo para respaldar su vigencia, que es lo que contábamos en el cuentito, sino empobrecer el ulterior sentido de su aplicación. Pasamos a la otra. Mediación de la ley en la aplicación de los principios del derecho. Recepción y formulación se complementa, no se aplican directamente, la ley. Bueno, lo importante de esto es que la ley se va a convertir en el eje de toda la construcción del Estado de Derecho. La ley, la importancia de la ley, todo se va a someter a la ley. Las sentencias, los procedimientos administrativos, todas las fuentes del derecho. Prevalencia de la ley, ahí está, desplazamiento de las otras fuentes formales del derecho. Ustedes ya conocen el ejemplo más importante, que es por ejemplo, la costumbre, cómo la costumbre
fue desplazada por la ley hasta casi convertirse en una de la importancia que tenía la costumbre, más allá de que los cambios históricos y culturales pueden explicar esta transformación, la importancia que tenía la costumbre como modo de vida jurídico, hasta convertirse simplemente en un apéndice de la ley. Va a deber el Código Civil, ¿no? Pasamos a la otra. Se pierde la universalidad del derecho. ¿Por qué se pierde la universalidad del derecho? Ya lo conté cuando dice la diferencia entre universalidad y generalidad, porque la ley del Estado, precisamente por ser de ley del Estado, solo tiene un ámbito de vigencia territorial. Más allá del ámbito territorial de vigencia, la ley del Estado no tiene posibilidades de operar. Por eso se pierde la universalidad, porque en realidad la ley tendría que contener expresiones del derecho que de por sí lo hagan universales, pero esto en la práctica no ocurre. Ello ha tratado de corregirse, incluyendo en constituciones, declaraciones o convenciones. Pero más allá de la importancia de las convenciones, hay un dato preocupante. Las convenciones solo se convierten en derecho positivo del Estado que las trata si éste las acepta, si éste las incorpora. Y lo más preocupante es que muchísimos tratados no rigen y sí rigen en algunos lugares y no en otros, precisamente porque algunos países, una cuestión de notoria desigualdad e injusticia, tienen lo que se llama el derecho de veto. Es decir, un tratado que puede salvar a la humanidad por el cambio del ambiente climático puede ser vetada por pelotones como Estados Unidos, con lo cual se convierte en un montón de cenizas toda la patología de derechos humanos fundamentales, y esto va a depender de que un Estado lo vete o no. Fragilísimo. Vamos, pasamos a otra. Ahí está lo que les conté, se sustituye el sentido de obligatoriedad interna del derecho por el de coactividad. Se va corriendo, la ley proviene del poder y acompaña la sanción. ¿Está bien? Pasamos a la otra, esto ya lo conté. Amoralidad, separación del derecho y amoralidad, separación del derecho y la moral. Inevitablemente la ley pierde contenidos fundamentales, que es lo que lo hace que sea una ley jurídica, y al perder esto se pierde todo contacto con el universo de lo ético, que además es como pretender manejar un auto sin nafta. Es decir, si yo le saco la eticidad a la ley, por la falacia naturalista, tengo reglas que no pueden extraer de su propio contenido una obligación o un deber moral de obedecerlas. Y la pregunta sería, ¿y por qué las obedecemos? Sí, porque tenemos internalizado la obediencia, que es parte también de la irracionalidad que nos lleva a confundir poder y derecho. Pasamos, Paula, a la otra. Pérdida del sentido de permanencia. Esto tiene que ver con el Estado de Derecho y la profusión de leyes. Muchísimas leyes y un constante permanente cambio de las reglas de juego. Afectan a la estabilidad o la permanencia, que es la que hace que se genere confianza, que es uno de los rasgos del derecho, es la estabilidad y la permanencia. ¿Acuerdan que lo vimos cuando vimos evolución y permanencia? Pasamos al el estado de excepción. Esto es importante, que es el cierre. Y el ejemplo que les voy a dar es muy importante y es el siguiente. Conviven poder y derecho. Convivencia inestable, difícil. La cuestión es que la confusión también nos ha hecho retroceder a las culturas, a las últimas culturas o generaciones. También nos ha hecho retroceder en la vigencia del derecho. Este Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una sorpresa que no suele ser sorpresa si no estoy al tanto de esta confusión. ¿Y qué es? Que dentro de reglas maestras del derecho, como la Constitución misma, que debería ser un compendio de exigencias, de principios jurídicos y morales, a veces lo tiene, está alojado el propio enemigo. No es como es como la famosa la guerra de Troya, en donde sin darse cuenta se incorpora el caballo con soldados enemigos dentro de un fuerte que era inexpugnable, lo tenían adentro al enemigo.
Nosotros también tenemos al poder adentro, en la Constitución, en el estado de excepción. El estado de excepción es suspender todas las garantías constitucionales, todo el derecho por X lapso de tiempo, y por supuesto, si suspendemos todas las garantías del derecho por un término determinado, lo que queda es el nudo poder o el poder desnudo, aunque se disfrace de legítimo, y con un problema adicional que pocas veces se ha visto. Si se dice, bueno, es cuestiones de transitoriedad, de excepcionalidad. La pregunta sería, ¿y quién determina cuáles son las cuestiones de excepcionalidad o transitoriedad? ¿Quién dice que se tienen que suspender todas las garantías constitucionales? La respuesta está, y lo dice el propio poder político. Con esto alcanza y basta. La discrecionalidad es un enemigo del derecho, porque el enemigo del derecho es lo transitorio, lo improvisado o lo que se corresponde con el arbitrio de los que detentan el poder político, que implica desplazamiento total del bloque de derecho por parte del poder. Y cierro con esta cuestión, este tema. La confusión es tal que uno podría decir, está bien, pero a lo mejor Héctor no percibió que hay una posibilidad en el propio sistema, que sería la inversa, que es que todo el derecho, en ciertas circunstancias, desplace completamente al poder. No existe esa posibilidad. ¿Por qué no existe? Por la confusión entre poder y derecho. ¿Por qué subsisten estos instrumentos y estos contenidos y este caballito de Troya? Porque todavía sigue subsistiendo la confusión entre poder y derecho, a nivel de teoría jurídica, a nivel de práctica jurídica, a nivel de sistema jurídico, en el nivel que quieran, y también a nivel de enseñanza. ¿Seguimos o cerramos, creo, ahí? Esa es la última, Carlos. Bien, perfecto. Voy a tratar de hacer una breve síntesis de un tema que nos queda, pero no quiero dejarlo, no quiero dejar acotar algunas cosas, que es un análisis del texto ¿Qué es el derecho? De Sergio Cota. Sergio Cota, rápidamente, es uno de los filósofos, lo mencioné en algún momento, es uno de los filósofos del derecho más importantes, recientemente fallecido, de la contemporaneidad. La virtualidad, lo importante que tiene la obra de Sergio Cota es que de su mano nosotros podemos entender cómo se vinculan nuestra propuesta de análisis del hombre, llegando a la conclusión de que el hombre es un ser dialógico, cómo se engarza con el derecho. Porque el punto de partida de Cota es lo que aparece en el diseño de la página virtual al comienzo. Todo sistema jurídico, lo sepa o no la sociedad o las personas que lo elaboren, se apoyan en una determinada imagen del hombre como producto cultural. La cuestión es ver si esa imagen del hombre que ese sistema soporta es la adecuada o no. Llegamos a una conclusión que la imagen del hombre que debe ser soportada por cualquier subsistema jurídico es la de nuestra condición dialógica. Pero también descubrimos que el derecho moderno del que somos herederos no se apoya en una imagen del hombre que tenga que ver con su condición dialógica, sino esencialmente con una imagen del hombre que tenga que ver con su individualidad o lo que denominamos perspectiva individualista. ¿Qué es lo que hace Cota? Cota va a explicar y justificar y fundamentar el por qué la condición dialogal del hombre puede explicar o descubrir qué es el derecho en su sentido más profundo. Porque él va a hacer un análisis de instituciones jurídicas que han existido en todos los tiempos, como la propiedad, el contrato, la sucesión, las asociaciones, y analizando esas instituciones se va a preguntar por qué existe la propiedad, la sucesión, las asociaciones, el proceso, y él va a descubrir, mediante un análisis en profundidad de esas instituciones, que
Son de esa manera porque el ser humano busca, en esas instituciones ha buscado siempre tres notas o tres necesidades básicas, que son la necesidad de seguridad, la necesidad de duración y la necesidad de ayuda. Prestémosle atención a la última, necesidad de ayuda. Cota dice, todas las instituciones jurídicas, por ejemplo, el proceso y la propiedad, han sido elaboradas descubriendo que necesitamos del otro. Por ejemplo, en el proceso, la necesidad que tenemos de ayuda por parte de quién, por parte del juez. Si algo que es de nuestra propiedad es controvertido, la ayuda del juez en el proceso. Asociaciones, ¿por qué las asociaciones han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad? Precisamente en la búsqueda de ayuda. Esta búsqueda de ayuda tiene que ver, ¿saben lo que es una sociedad? Una asociación, un conjunto de personas que se vinculan entre sí para obtener determinados objetivos o ciertos objetivos que solo de por sí no podrían conseguir, solos no podrían obtener. Duración. ¿Por qué duración? Y, por ejemplo, la figura del testamento. Todos pretendemos que nuestra imagen o nuestra memoria, lo que fuimos, se mantenga en el tiempo, probablemente en la mayoría de los casos apelando al recuerdo de nuestros familiares, ¿no? El derecho, a través del testamento o a través de la sucesión, permite que los sujetos puedan durar en el tiempo. Y por último, lo de seguridad. Requerimos de seguridad. Lo de seguridad, que, por ejemplo, para que todas aquellas cosas que forman parte de nuestro acervo, bienes, objetos, propiedades, se mantengan y podamos defenderlo ante los intentos de un tercero por apropiarse de ellos. Estas cuatro exigencias que dice Cota se pueden obtener de una primera lectura sobre esas instituciones jurídicas, le van a permitir a él, dice, resolver un interrogante. ¿Qué es el derecho en profundidad? Sobre todo porque dice él, ¿por qué hay que preguntarse o volver a la pregunta ¿qué es el derecho? Porque dice que usualmente hay dos lecturas del derecho. Del sentido común. Una que ve al derecho exclusivamente como algo que está por fuera del sujeto, constrictivo, una serie de reglas que dificultan o entorpecen nuestro movimiento y que estén acompañadas de sanción. Pero por otro lado, esta sería una visión negativa. Por otro lado, una visión benéfica, que es la figura del derecho subjetivo. También los seres humanos invocamos al derecho muchas veces en situaciones en crisis. Decimos, no hay derecho a esto, se viola algún derecho subjetivo, tengo derecho a esto, esto implicaría ser justo. No, esa explicación o ese sentido del derecho que es contradictorio no le sirve al hombre común, dice Cotán. No sirve. Ni siquiera tampoco al jurista. Entonces él dice, tenemos que ir un poco más lejos para evitar que esta incompatibilidad de puntos de vista nos haga perder el rumbo sobre el derecho. Y él va a proponer, para llegar a lo más profundo de su significado, cuatro caminos, que son cuatro causas. Primero, dos a nivel descriptivo. Cuando nos preguntamos qué es algo, lo primero que hacemos es describir aquello que queremos saber qué es. Entonces, la primera causa es la causa morfológica, la forma. ¿Mm? La respuesta a qué es el derecho en su causa formal o en su morfología sería un conjunto de hechos complejos que suele terminar usualmente con la elaboración de una ley. Eso sería en un sentido descriptivo. Formulación de la ley, sanción de la ley y promulgación. Eso sería el derecho positivo vigente y una descripción del mismo. Pero no alcanza con eso. Usualmente no basta, como cuando miramos en un microscopio, una célula. Subimos el aumento para ver la estructura interna. Dice Cota, la segunda causa para explicar y justificar qué es el derecho es el aspecto de la dimensión estructural. Entonces, ya no nos alcanza con describir al derecho como lo hemos descrito, como una serie de hechos sociales complejos, sino penetrar en su estructura. Y la estructura tiene que ver con el análisis de la norma. El derecho estructuralmente se suele presentar como una prescripción. Prescripción implica que prescribe
manda hacer algo, prohíbe hacer algo y permite hacer algo. Pero además una prescripción constrictiva, como dije hoy en el ejemplo de la ley del Estado, en el derecho, en el Estado de Derecho, acompañado de una sanción. ¿Alcanza con estas dos explicaciones? Esto es interesantísimo, dice Cota. Primero, dice, de darnos cuenta que estas dos explicaciones son todas las explicaciones que han dado y no han ido más lejos todas las teorías que él analiza en la contemporaneidad del derecho, sobre todo las formalistas. Se limitan ¿a qué? A describir qué es el derecho y a interiorizarse sobre la estructura de lo que para ellos es el núcleo del derecho, que es la norma jurídica, prescripción sancionatoria. Pero dice Cota, agotan ahí el análisis, no van más allá. Y esto, y es una crítica, dice él, también, o lo suelen hacer los científicos del derecho, la ciencia del derecho. La ciencia se limita a describir. ¿Describir qué? Describir el derecho positivo vigente. ¿Qué implica describir? Explicitar las normas, cómo interactúan, cómo van de mayor a menor, cómo se compatibilizan, el principio de supremacía, pero no pasan de eso. Y si se quiere, explicar cómo es su mecanismo interno, pero agotan allí la descripción y la explicación del derecho. Con un agregado, estas corrientes, cuando se les pregunta, ¿se puede indagar más allá de esto? ¿Se puede ir más allá de esto? Tienen dos respuestas. La primera, que es la respuesta, es la típica respuesta o la respuesta que él señala, que dice, no podemos avanzar más para saber lo que es el derecho, porque si avanzamos más, nos metemos en un terreno extrajurídico y ya contaminamos el derecho, la disciplina, el objeto, que es el derecho. ¿Por qué? Y porque le metemos economía, política, ética. Es imposible, no podemos ir más lejos. Lo otro será mera opinión. Al derecho llegamos analizando estas dos causas. Y una cota dice, más plausible que sí, podríamos hacerlo, podríamos indagar más allá del derecho, pero esto ya sería una cuestión por fuera del derecho, una cuestión más de política jurídica, y ahí sí podríamos dar rienda suelta a nuestra curiosidad con una interdisciplinariedad. Dice él, hay un error muy profundo acá. Incorporemos una nueva causa, dice él. Hay que incorporar una nueva causa. ¿Y qué es? Cuando analizamos un objeto nos tenemos que preguntar por la finalidad del objeto. Porque la finalidad del objeto, la funcionalidad del objeto es lo que explica cómo el objeto es lo que es, tanto externa como internamente. Y esto pasa con el derecho de Socota. Entonces, hay que explicarnos por el fin, la finalidad del derecho. Y él dice que la finalidad del derecho es el orden de la convivencia. Ese orden en la convivencia explicaría por qué el derecho es como es. Porque es un conjunto de actos complejos que culminan en una ley, básicamente, y esta es una prescripción que ordena, manda o prohíbe en función de una sanción. Dice, con esta tercera causa, ahí recién el común, el hombre común, podrá entender un poco mejor lo que él vive, muchas veces inconscientemente, como derecho. Ahí podrá encontrarle un sentido diferente, incluso, dice Cota, esta causa es importante conocerla porque eso nos va a permitir hasta incluso ingresar en ciertas discusiones, en efectuar ciertas críticas. El hombre común ya percibe que el derecho no puede ser un conjunto o un manejo de reglas, sino que tiene que estar destinada a promover el orden de la convivencia. Pero dice él, y esto es lo novedoso de su propuesta, para llegar a lo más profundo todavía nos falta una causa. Y él dice, él es la causa originaria. Y me parece que el ejemplo que da es contundente por su sencillez. ¿En qué consiste la causa originaria? Y es la que nos va a dar la respuesta al origen del derecho, su significado más profundo. Y pone el ejemplo del uso de los anteojos. Dice, cuando, por ejemplo, en mi caso, utilizo anteojos
La pregunta sería, ¿por qué estoy usando anteojos? La respuesta sería para poder ver mejor, porque sin anteojos no veo muy bien. Pero cuando, y es mi caso, como en el ejemplo de Cota, uno va al oculista y el oculista nos receta los anteojos, preguntamos un poco más, pero ¿por qué necesito los anteojos para ver mejor? Y el oculista ahí nos va a decir, en mi caso, porque tenés un problema que se agudice con la edad, que con la edad vas perdiendo la capacidad de visualización. Es decir, los anteojos, más allá de para ver mejor, se explican por cierto defecto. Si fuese miope ya sería más crudo. La miopía es una enfermedad, que hay un defecto que explicaría la necesidad de los anteojos. Esta analogía que Cota hace con los anteojos es la misma analogía que le va a explicar el sentido último más profundo del derecho. Ya podemos ir sacando una primera conclusión con lo contado. Más allá de todas esas causas, el derecho tiene que ver con la condición humana porque está, o en la base de la condición humana hay un problema, un defecto que explicaría su creación por parte del ser humano. ¿Cuál sería este problema? El problema sería que la condición dialógica implica en el ser humano dos posibilidades, que son el abrirse y el cerrarse, pero estructuralmente nosotros los seres humanos estamos diseñados, por eso en todas las culturas y desde los primeros minutos de la historia de la humanidad, el derecho ha sido fundamentalmente un intento de generar colaboración, ayuda, de ser consciente de la necesidad de los otros para la convivencia. Y si bien estructuralmente nuestra conciencia está destinada a existir, a subsistir, el yo se forma a partir de la presencia del otro, la conciencia antes que intencional es intersubjetiva. Este es un dato estructural que no se puede eliminar. También es cierto que por nuestra condición finita, limitada, en los hechos esto puede tergiversarse. No solo tenemos capacidad para abrirnos a nosotros, sino también para cerrarnos sobre los otros. Y esto es un problema mayúsculo. El hombre se da cuenta, los seres humanos nos damos cuenta de que esa alternativa amigo-enemiga es parte también de la coexistencia. Si bien necesitamos del encuentro con el otro y el encuentro implica el ida y vuelta en dos personas que son singulares, singularidad implica diferencias entre ellos y posibilidad de complementación, también la singularidad, dice Cota, puede explicar el desencuentro. Así como explica el encuentro, puede explicar el desencuentro. Y esto, dice él, es un defecto en el ser humano que va más allá de su propia voluntad. La posibilidad de conflicto entre los seres humanos está más allá de nuestra propia voluntad y tiene que ver con, o porque somos seres limitados, somos seres finitos y somos seres que, si bien tomamos conciencia de estas exigencias que nos hacen seres indigentes. Indigentes implica que nos damos cuenta que carecemos de algo, pero el darnos cuenta que carecemos de algo nos hace salir en su búsqueda, dice Cota. El estímulo que impulsa a actuar a los seres humanos es ser consciente de estas necesidades, ser consciente de esta carencia, ser consciente de ser seres indigentes y salir a buscar lo que nos falta. Y ese salir a buscar lo que nos falta es el descubrir que la única manera de desarrollarnos a nosotros mismos es respetando la coexistencia. Por eso dice, y volviendo al ejemplo en el texto Cota, dice la necesidad de generar un deber ser común, algo que impida esa alternancia constante o permanente entre la alternativa amigo o enemigo. Cuando les conté, cuando hablé de inseguridad, les decía,
no tenemos certeza de cómo puede actuar el otro, ni tampoco tenemos certeza de cómo puedo actuar yo. Esa certeza la puede dar la regla, que sabe a qué me tengo que atener respecto de mí y respecto del otro. Aún así, esa regla puede romperse. Pero esa certeza que impide, fíjense, todas las corrientes formalistas, el positivismo jurídico, etcétera, etcétera, apostaron cuando hablaron del hombre a una lectura pesimista del ser humano. Y allí arrastraron al propio derecho. ¿Por qué? Ellos dicen, los seres humanos, decía Kelsen, tienen que ser controlados, porque si no son controlados, su tendencia es a la destrucción. No negamos esta posibilidad de conflicto que se da entre esa alternativa amigo o enemigo, pero nuestro punto de vista, nuestra lectura, apoyándonos en la condición dialógica, es completamente diferente, porque, como dice Cota, si lo que yo quiero promover a sabiendas de qué es lo que me permite desarrollar como persona, a mí y a los demás, es la amistad, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es promover la amistad, no promoverla, no atacar o fustigar la enemistad. Las lecturas pesimistas individualistas lo que hacen es, ante esa alternativa amigo o enemigo, atacar qué? Atacar la enemistad, sancionar a los que se enemistan, eliminar a los que se enemistan, castigar a los enemigos, dice Cotán. No, 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 no. La realidad, la condición humana exige lo contrario, exige promover o fomentar la amistad. Por eso el derecho promueve relaciones de reconocimiento recíproco y coordina estos comportamientos promoviendo la amistad. Solo promoviendo la amistad vamos con el derecho en su sentido más profundo impedir que en la práctica esa posibilidad de volvernos, como decía Buber, abrirnos y cerrarnos sea o se convierta en un riesgo para la propia humanidad. Dice Cota, los seres humanos en el encabezamiento del aula virtual, de alguna manera estamos inertes en la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos, dice, sabemos de la necesidad de los otros, pero sabemos también que un uso irresponsable, como diría Héctor, de la libertad hace que el otro se pueda convertir en nuestro enemigo más profundo. Cerrando, después van a ver en el cuadro explicativo del texto que intenté resumir por cuestiones de tiempo, una lectura detallada les va a permitir una comprensión adecuada, no es una cuestión muy difícil o muy compleja. Para cerrar, la idea de Cota, entonces y reforzar nuestro punto de partida, nuestra condición dialógica se ve en los productos culturales que hacemos y se ha visto siempre en el derecho. ¿Por qué nuestra condición dialógica, consciente o inconscientemente, se ha visto siempre en el derecho? Y esto surge del análisis de las propias instituciones jurídicas, porque una de las notas que hace que las instituciones jurídicas sean lo que son, y estas instituciones jurídicas que trata Cota han estado en todas las culturas, es precisamente descubrir que necesitamos de los otros, que necesitamos su ayuda, que sin la colaboración del otro el ser humano no puede desarrollarse. Ahí magistralmente Cota cierra con su argumentación y define por qué la condición dialógica es inherente al derecho. Y el sentido más profundo del derecho es, y esto también surge de los párrafos de la obra de Negri, es ser un orden que permita la personalización de sus destinatarios, promoviendo que el encuentro, y si lo que no nos gusta es la enemistad, dice Cota, lógicamente no tenemos que poner el enfoque o el foco en la enemistad, tenemos que generar reglas que permitan la amistad. El derecho es una directriz luminosa, como dice la Chance citado por Héctor, en la medida en que propone esto. Es consciente, se es consciente de este defecto que está adentro, íncito, inherente a nuestra condición humana e intenta solucionarlo. Ese es el sentido más
profundo del derecho. Todo lo demás puede explicar si concedo el sentido más profundo de un orden social que no es el derecho y que es el poder. Bien, con esto cerramos entonces los contenidos de la evaluación del próximo miércoles. Recomiendo, teniendo en cuenta esto que les conté,